y por supuesto a todos y cada uno de ustedes y a este sindicato tan combativo y ejemplar, el SME. Bien, compañeros, entrando en materia. En México, la seguridad social se encuentra distribuida en 3 grandes fondos. El primero se creó en el año de 1972 con los fondos de vivienda que empezaron a administrar el Infonavit y el Foviste. Este fondo se integra con el 5% del salario base de cotización de cada trabajador. Hay que aclarar que la prestación del Fondo de Vivienda está contemplada en la fracción 12ª del apartado A del 123 para aquellos que cotizan al IMSS y en la fracción 11ª del apartado B para quienes cotizan al ISSSTE. El Infonavit se creó en mayo de 72 y el Foviste en noviembre del mismo año. Ahora bien, la primera legislación de ambos institutos prometía que aquellos trabajadores que en un plazo de 10 años no disfrutaran de un crédito hipotecario, de un crédito de vivienda, se les devolvería su fondo de vivienda, porque hay que aclarar que el fondo de vivienda y los demás fondos de la Seguridad Social son patrimonio de todos y cada uno de los trabajadores. ¿Y qué sucedió? Que en el año de 1982, cuando tenían que devolverle a todos aquellos compañeros que no habían disfrutado de un crédito hipotecario su fondo ahorrado, reformaron la parte de la ley en la cual se obligaban a entregar ese dinero. Y en el año de 83 se publica una reforma en la cual se establece que ya no les iban a regresar el fondo ahorrado, sino que cuando se jubilaran o pensionaran o estuviesen desempleados después de los 50 años, se les iban a entregar dichos fondos, incluso un tanto más, es decir, el doble. Pero esto tampoco se cumplió, porque en el año de 1992 reforman nuevamente ambas leyes y ya no le entregan a los trabajadores ese dinero. Y en la legislación de 1992 se comprometen a que los fondos de vivienda tuvieran 3 rendimientos y que dichos fondos se iban a cobrar cuando se pensionaran o jubilasen. Y esos 3 rendimientos iban a ser un interés anual, el índice nacional de precios al consumidor y los intereses que generen los remanentes. ¿Cuáles son los remanentes? Resulta que históricamente tanto el Infonavit como el Foviste han utilizado menos del 50% de los fondos de vivienda para financiar los créditos hipotecarios, fíjense nada más, y ese dinero lo envían al Banco de México para que éste lo invierta en instrumentos del gobierno federal como CETES, CEDEVIS y otros. Por eso se habla en la ley de 92 y se mantiene en la reforma de 97 la obligación de pagar esos rendimientos. ¿Pero qué creen? Pues tampoco se cumplió.
no se ha cumplido. Y ahora nos dicen, bueno, pero espérense tantito. Entonces, les decía, 1972, luego a los 10 años, en 1983, otra nueva reforma para seguir escamoteando los recursos de los trabajadores. 1992, otra reforma porque en 1992 se implementó el sistema de ahorro para el retiro. Y el sistema de ahorro para el retiro se compone de 3 subcuentas: ahorro para vivienda, ahorro voluntario, que hoy se llama ahorro solidario, y ahorro para el retiro, que en aquel entonces era del 2% del sueldo base de cotización. Pero aquí me voy a detener. En el estado de cuenta del SAR, que se inicia en 92, las 3 subcuentas aparecieron en ceros, lo cual nos muestra cómo despojan a los trabajadores, porque en la subcuenta de vivienda ustedes ya habían aportado y no tenía por qué aparecer en ceros. Tan es así que hace 2 años la Junta Directiva del ISSSTE reconoció que se quedaron con el dinero que se generó de 1972 a 1992, y hace 3 meses el Infonavit también lo acaba de reconocer, y dicen, lo publicaron en el Diario Oficial de la Federación, por si lo quieren localizar, del 3 de agosto de 2011. Y ahí nos dicen, pasa por tu dinero, pero no te vamos a pagar intereses, porque te vamos a aplicar la legislación vigente en el periodo 72-92. ¿Pero qué creen? Esa legislación está derogada. Y estos señores nos quieren imponer retroactivamente en nuestro perjuicio una ley que ya no existe. Bien, hasta aquí vamos a dejar la parte del fondo de vivienda y luego lo retomamos. Vamos a hablar del sistema de ahorro para el retiro. Les decía, se compone de 3 subcuentas: vivienda, ahorro para vivienda, ahorro para retiro y ahorro voluntario. Bien, dice la ley del SAR que el estado de cuenta debe traer un desglose que se paga bimestralmente. Ese desglose debe decir cuántos días pagó el patrón de cuotas y aportaciones y sobre qué base salarial lo hizo. ¿Por qué debe de venir así y por qué debe de pagar el patrón así? Porque en un bimestre siempre un mes tiene más días que otro, ¿de acuerdo? De un bimestre puede tener más días que otro también, pero en ese mismo bimestre el trabajador puede tener un incremento salarial, puede tener una revisión contractual, puede tener un movimiento escalafonario, puede tener licencia sin goce de sueldo, etcétera, etcétera. Por eso es la obligación de los patrones de pagar así en el caso del INSS y del ISSSTE, y que ese pago se debe de reflejar en el estado de cuenta del SAR. Y también dice el artículo 37A de la ley del SAR que debe de venir al detalle cuáles son los rendimientos tanto del ahorro para el retiro como del ahorro para la vivienda, y que dichos rendimientos deben de ser capitalizables. Pues, ¿qué creen?
si ustedes me traen un estado de cuenta que diga eso, yo se los pago en 1,000,000 de pesos. No hay un solo estado de cuenta del SAR que venga como dice la ley. A partir de 2002, hasta 2002, los estados de cuenta del SAR traían un desglose parcial, no completo tampoco. Pero a partir del gobierno de Fox, este desgraciado les dejó manos libres a los banqueros. Y por supuesto, los banqueros, los que manejan las Afores, dejaron de incluir cualquier desglose en el estado de cuenta. Y ahora nos dicen que el sector energético se va a salvar con los empresarios, imagínense. Pero bueno, ese no es el tema. Entonces, resulta que la opacidad de estos estados de cuenta lo que permite es un fraude a todos los trabajadores del país. Y estoy hablando de los jubilados, pensionados y trabajadores en activo. La misma suerte están corriendo los fondos de pensiones. Nadie sabe a ciencia cierta, no hay un solo trabajador del país que pueda saber a ciencia cierta cuánto tiene de vivienda o cuánto le correspondía, cuánto tiene de ahorro para el retiro y cuánto tiene del fondo de pensiones. Es un misterio. Ahora bien, el ahorro para el retiro en 1997 se incrementó, pasó del 2%, al 2% se le sumaron el 6.125% que le descuentan a cada trabajador automáticamente de ahorro para el retiro, y un seguro, que más bien eran dos seguros, cesantía en edad avanzada y vejez, pasó a formar parte también del ahorro para el retiro, con el 3.175%. Entonces, 6.125 más 3.175 más 2, estamos hablando ya del 12% del salario. Y aparte, el gobierno federal tiene que pagar a partir de 97, para los que cotizan al INSS, una cuota social del 5.5% del salario mínimo general del DF. Esto es para que vean las dimensiones del robo, porque no le podemos llamar de otra manera, disculpen por el término, que se viene cometiendo en contra de todos ustedes, de todos los trabajadores del país. Esto es a grandes rasgos. Concluyo con lo siguiente. Miren, el artículo 5, fracción 13ª de la ley del SAR establece que la CONSAR tiene la obligación de informar cada 3 meses al Congreso de la Unión del estado que guardan los fondos de ahorro, los fondos del SAR y los fondos de pensiones. No sabemos si lo hace, y si lo hace, no sabemos qué respuesta le dan los senadores y diputados. Pero hay otra cuestión que quiero mencionarles. El artículo 43 de la misma ley del SAR establece cuáles son los objetivos del régimen de inversión, y en el inciso A se establece, entre otros, que estos fondos se deben de utilizar prioritariamente para la actividad productiva nacional, cosa que no sucede. Hoy nos dicen que al sector energético hay que invertirle recursos, pero que hay que traerlos del extranjero, cuando hoy nos reportan que en estos fondos se acumulan más de 3 billones de pesos, y que nosotros, a grosso modo,
consideramos que debiera de haber cuando menos 5 billones de pesos en las arcas. Así es como se manejan el patrimonio de los trabajadores y el patrimonio de la nación. Muchas gracias. Quise ser muy breve. Si hay algunas preguntas, con mucho gusto las contestamos. Gracias, compañeros. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Radio. 2 minutos máximo Sindicato Mexicano de para aquellos Electricistas. compañeros